tiempo y bueno, pues surgen como, pues como un antecedente acerca de, pues de toda la problemática que se ha venido dando respecto a, pues entre varios aspectos por la pérdida, ¿no? de los recursos naturales y, y surge por ahí. Pero bueno, como antecedentes vamos a abordar el concepto de biocultural, patrimonio biocultural, memoria biocultural, y tiene que ver con, pues, con el surgimiento de la raíz y la preocupación de la biopiratería. Como bien sabemos que se han generado pues muchos cultivos por ahí de la creación de la Revolución Verde hacia acá pues, con una velocidad muy fuerte, y esto ha traído severos problemas en algunas partes, ¿no? Entonces la generación de híbridos y hoy día, por ejemplo, la generación de organismos genéticamente modificados o también conocidos como transgénicos, eso ha causado pues la pérdida de muchos recursos y el desplazamiento de espacios agrícolas, entre otras, un cúmulo de cosas que ha traído. Entonces, esta problemática viene de un tiempo a la fecha, y también hay muchos investigadores teóricos que han estado preocupados por esta situación y pues buscar disminuir en lo posible la pérdida de estos recursos, ¿no? Porque ha sido muy acelerado, ¿no? Para nuestro caso, bueno, esta pérdida de biodiversidad y recursos, tanto de la cultura en el mundo, se ha visto muy acelerada. Como pues caso emblemático de México, pues tenemos problemas por allí con los maíces, porque hay desplazamiento por estos organismos genéticamente modificados, pero también tenemos problemas con el caso del cacao, por ejemplo, el caso de la vainilla, el algodón, por citar algunos ejemplos, pero hay mucho más, ¿no? Una gran cantidad de quelites, por ejemplo, de las milpas. Entonces, han sido desplazados o se han ido dejando en desuso, ¿no? Por la incorporación de algunos cultivos que económicamente son rentables, pero ecológicamente y socialmente igual no tanto así, ¿no? Entonces, pues sin dejar de lado la preocupación por la pérdida pues, de estos vínculos entre la diversidad lingüística, las cuestiones culturales, y bueno, que ponen de manifiesto eh, pues esta pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, es el problema, pues la preocupación por esta pérdida de diversidad junto con la desaparición de una infinidad de expresiones lingüísticas, formas de uso, de apropiación de los recursos, y también por los problemas que se han generado en los pueblos, ¿no? En las comunidades originarias, ¿no? Entonces, de ahí es que surge pues parte de esta discusión, ¿no? Por tratar de mantener esa riqueza biológica en el mundo, ¿no? Y bueno, sobre todo también aquí en México se ha trabajado, ¿no? Y bueno, patrimonio biocultural. Eh, Como ya comentaba un poco, bueno, surge pues eh, como un nuevo paradigma, dado a que la visión que pues muchos de nosotros conocemos, que ha sido desde por ahí de, digamos, de los 90 para atrás, que no se había tocado este tema sobre el patrimonio. Entonces, se había venido mirando a la cuestión sociedad-naturaleza como dos cosas distintas, ¿no? Contrapuestas, opuestas. Entonces la cultura se mira por una parte y la naturaleza por otro lado. Entonces surge con pues, los planteamientos de Bernard Nietzsche en los 90, cuando él elabora el concepto, el axioma de biocultural, ¿no? Y
en la que él considera que la cultura y la naturaleza son dependientes y geográficamente inseparables, ¿no? Entonces, pues él digamos que es uno de los que inicia en estos conceptos y posteriormente, por ahí en el 2000, 2001, Luisa Maffei, González Oviedo, Toledo, retoman el concepto tal cual, el concepto de biocultural, ¿no? Y bueno, lo abordan a profundidad, con detalles en su libro de Biocultural Diversity Conservation, ¿no? Entonces ahí está ese libro, quien quiera darle una revisada, ahí vamos a encontrar parte de ello, ¿no? Posteriormente, pues el antropólogo Eckhart Bock, en el 2008, pues él aborda también en su libro Patrimonio Biocultural, o no, más bien, perdón, el concepto de patrimonio biocultural en su libro El Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas de México. Entonces, es un libro bastante interesante en donde podemos encontrar pues cuestiones teóricas y varios ejemplos de los pueblos originarios o indígenas de México. Entonces él es el que aborda a profundidad este concepto, ¿no? Y bueno, posteriormente Toledo y Barrera, también más o menos en los mismos tiempos, abordan sobre el concepto de memoria biocultural, ¿no? Y bueno, pues podríamos decir que en términos generales, ellos son quienes han generado pues estos planteamientos teóricos sobre lo que es el patrimonio biocultural, ¿no? Y bueno, ¿qué significa biocultural, no? Se trata de un concepto que surge desde unos diferentes enfoques, ¿no? Es decir, surge desde esta cuestión de la multidisciplinaridad, ¿no? Para abordar estas cuestiones que ya había comentado, ¿no? Entonces, palabras más, palabras menos, la palabra biocultural trata de la sólida relación entre la diversidad biológica y cultural, es decir, la interconexión de formas profundas entre naturaleza y las actividades humanas, ¿no? Entonces, estas actividades humanas de distintas zonas, pueblos originarios, pues se han apropiado con base a todo un conocimiento de sus recursos naturales, ¿no? Y esto, aunque el concepto es muy reciente, esto pues sabemos que viene desde miles de años, ¿no? Desde, pues sí, sí, miles de años, ¿no? Las cuales están influenciadas y moldeadas por el entorno natural y viceversa, ¿no? Por ejemplo, se comenta que si se pierde una especie, un animal, una planta, pues que los impactos pueden marcar pues la diferencia en una determinada comunidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Totonacapan, poblano veracruzano, de donde yo estoy yo, se habla, por ejemplo, del árbol de los voladores de Papantla, ¿no? Aquí en el Totonacapan, pues se hace este ritual, y si este árbol con el cual se sostiene pues los hilos, las lianas que se utilizaban en un principio, si desaparece ese árbol, pues se pone en riesgo parte de esa manifestación cultural, ¿no? En fin, por otra parte dice, ¿qué significa biocultural, no? Aquí retomé una imagen que Eckhart Bock, por ahí en su libro, eh, nos cita. Y bueno, ok, este, entonces, pues también vale la pena comentar que pues México ocupa un lugar muy, muy importante en cuanto a la riqueza biológica, bueno, y no solo biológica, sino también somos un pueblo multicultural, ¿no? Eh, se tienen los datos que contamos con alrededor de 68 lenguas indígenas y unas 364 variantes de cada una de estas lenguas que existen aquí en el país, ¿no? Entonces, también ocupamos un lugar muy preponderante en cuanto a los
organismos endémicos que no los podemos encontrar en alguna otra parte del mundo, ¿no? Que solo se van a encontrar en los nichos ecológicos que se tienen aquí en el territorio, ¿no? Entonces, pues todas estas cuestiones son muy importantes y bueno, todos estos procesos de generación de conocimiento respecto a un cultivo, los procesos de domesticación y de diversificación son bastante relevantes, ¿no? Y bueno, aquí en la figurita podemos encontrar que algunos países de gran diversidad cultural y por otro lado tenemos los países con gran diversidad biológica. Entonces México se encuentra entre estos dos ovalitos porque es pues es muy diverso por una parte y por la otra pues biológicamente también. Entonces tenemos pues esa dicha, esa suerte de tener esta posición. Y por ahí lo comenta Écar, Toledo, entre otros, que bueno, gracias a esta posición que tenemos y si trabajamos fuertemente estas cuestiones de la bioculturalidad, la sustentabilidad, eso es lo que nos podría, digamos, que salvar, ¿no? Porque no, de los 170 países que se citan por ahí en los países megadiversos, solo 12 de esos 170, 12 concentran el 70% de la riqueza biológica, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos allí y eso, pues ahora sí que no es cosa menor, ¿no? Y bueno, pues de todo este patrimonio, a mí me gustaría abordar algunas cuestiones que, bueno, que hemos venido aquí trabajando también, pero dice allí la bioculturalidad como patrimonio, herencia de los ancestros, legado de las generaciones futuras. Cuando me puse a revisar parte de este trabajo, me hice la pregunta, ¿qué es lo que le vamos a dejar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, quienes es que tienen nietos o quisiesen tener nietos, ¿no? ¿Qué le vamos a dejar si a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo, pareciera que son muy lentos, muy poco? Entonces es una preocupación de la cual la invitación es de y bueno, yo festejo que se hagan este tipo de eventos porque nos ponemos a discutir y analizar pues la problemática, ¿no? Por ahí me dicen cómo voy de tiempo porque, y bueno, me gustaría pues retomar algunos postulados que nuestro gran Efraín Hernández X Xolo, para muchos uno de los pioneros de estas cuestiones de los estudios etnobotánicos, tienen que ver pues con las cuestiones agrícolas, ¿no? También por ahí lo comenta Écar, Murphy, que los campesinos juegan un papel, y los pueblos en sí, un papel muy importante en estas cuestiones, en conservar, manejar los recursos. Y bueno, aquí nos comenta Xolo que la agricultura es la actividad humana en la cual los grupos humanos aplican sus conocimientos, esos conocimientos perfeccionados durante miles y miles de años, y que bueno, que gracias a todo ese conocimiento han encontrado la mejor forma de hacer un uso y aprovechamiento de estos recursos, ¿no? Aquí nos comenta Efraín que la agricultura no fue un descubrimiento, fue y continúa siendo una manifestación de la creatividad humana, ¿no? Entonces nosotros tenemos el ejemplo o uno de los ejemplos más trascendentes que es el maíz, ¿no? Y que este conocimiento tan afinado, tan detallado, nos llevó de una planta que es el pariente silvestre conocido como teocintle, que esa planta que por lo menos hace unos 9,000 o 10,000 años atrás
estuvo sometida aún a plagas, enfermedades, cambios seguramente climáticos, fríos, sequías, entre otras cosas, y que gracias al conocimiento, a ese largo proceso del hombre, lo llevó a generar lo que hoy día conocemos como el maíz, ¿no? El maíz tan diverso que fue pues generado por el conocimiento de estos campesinos, ¿no? Entonces, es un legado de un largo proceso, según McNiff, por ahí nos comenta Mangeldorf, entre otros, que por lo menos tiene 9.000 a 10.000 años, ¿no? Entonces, pues gracias a todo este conocimiento, hoy día nosotros tenemos diferentes maíces. Es uno de los cultivos que lo encontramos desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta arriba de los 3.000 metros, y está adaptado a los diferentes tipos de suelo, a sequías, heladas, y tenemos los cónicos, los chalqueños, los palomeros, los maíces tardíos, los maíces precoces, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, en Juchitán, en el Istmo, que tienen unos maíces que soportan los vientos de la ventosa. Y vamos, es toda una riqueza que tenemos, y entonces nosotros tenemos que prestar fina atención en que estos recursos sigan su curso dentro de estos agroecosistemas con los productores. Y yo le digo siempre a mis estudiantes, de pronto, no podemos dejarnos llevar solo por estas cuestiones economicistas del rendimiento y cuánto vamos a ganar, ¿no? Porque detrás del maíz hay muchas otras cosas, muchas otras cosas que no nos alcanzaría el tiempo para comentar, ¿no? Entonces, pues traemos toda esta variabilidad genética de nuestros maíces. Ahí está otra figurita en la cual pues tenemos nuestro teocintle, y de ahí para adelante nuestras razas de maíz, ¿no? Todos estos maíces ubicados en diferentes nichos ecológicos. Aquí el campesino sabe en dónde se va a dar cada determinado de este tipo de maíz, ¿no? Entonces tenemos pues, que revalorar todos estos conocimientos, ¿no? Bueno, pues aquí voy a irme un poco más rápido por los tiempos, pero pues entonces el conocimiento campesino, la sabiduría campesina, recuerdo de Xolocotzi que hablaba del conocimiento, la ciencia de Guarache, ¿no? Y lo decía en verdad, en serio, pero, o sea, no desde una cuestión despectiva, pero es que los campesinos son los que han pues conocido en primera el cultivo, los sitios, el ambiente, las condiciones agroecológicas, podríamos decirlo, y bueno, el hombre es el que ha generado este conocimiento milenario, lo ha transmitido, ha sido capaz de transmitirlo de generación en generación, y transmite un conocimiento aplicado, ¿no? Es decir, que lo lleva a la práctica, la prueba y error, y lo que funciona lo vuelve a poner a andar, lo echa a andar, lo pone en campo, y va depurando, ¿no? Entonces, eh, hay todo pues una riqueza, ¿no? Que nosotros tendríamos que abordar y reconocer, ¿no? Parte de ese trabajo tan importantísimo, ¿no? Y bueno, aquí también el campesino no se ha desprendido tanto, ¿no? De la relación, pues con la naturaleza, ¿no? Entonces, el campesino ha entendido que pues el hombre no es, ahora sí que no es autosuficiente, y que bueno, que las plantas realmente son las únicas autosuficientes, son, por ahí se comenta, como dicen algunos teóricos, el principal eslabón de las cadenas vitales de los ecosistemas. Y bueno, entonces de ahí es que tiene éxito esta relación hombre, agricultura, planta, ¿no? Entonces, si nosotros detenemos ese proceso, corremos ese riesgo de que pues muchos de estos cultivos no sigan evolucionando en las parcelas, ¿no? Bueno, ya nada más aquí nosotros tenemos las condiciones, México, climas, suelos, la cultura una vez más, tenemos todo, ¿no?
Entonces, pero aquí, bueno, quiero mostrarles unas imágenes de la Sierra Norte y entra un poco mi preocupación y mi temor. Aquí, por una parte, vemos, por ejemplo, la deforestación, la ganadería extensiva y por otro lado, los agroecosistemas diversificados. Entonces, hay una problemática que tenemos que abordar allí y afortunadamente para los agroecosistemas diversificados todavía tenemos pues esta riqueza de la biodiversidad, los insectos, polinizadores, entre otros, ¿no? Además de la lengua, la cultura, los quelites, afortunadamente todavía está, pero, sin embargo, hay una acelerada transformación, ¿no? Hay una acelerada transformación, incluso aquí en la universidad, ¿por qué no decirlo? En lugar de fomentar estas prácticas agroecológicas, de pronto se buscan, por ejemplo, implementar algunas técnicas, entre comillas, de avances científicos por incrementar rendimientos, pero dejamos de ver parte de la riqueza biológica, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, esta fotografía, ¿no? Eh, es en un municipio que se llama Olintla, aquí cerquitita. Eso es lo que se está fomentando en parte, ¿no? Entonces, ¿de qué patrimonio vamos a estar hablando en breve, ¿no? En mañana, ¿no? Entonces, allí está mi temor, mi preocupación. Como agroecólogo veo estos paisajes y sí, sí, la verdad, sí me preocupan y eso, pues a la vez me dice, vamos a seguir trabajando con todo, ¿no? Entonces, ¿cómo ando de tiempo? Va bien. Entonces, Tenemos hasta la... Tiene hasta las 4:35, maestro. ok, ok. Entonces, pero ya casi termino las diapositivas que tengo aquí. Eh, el estudio de la domesticación de los vegetales, de los animales, es muy, muy importante, ¿no? Entre otras razones, pues sería porque solo entendiendo cabalmente los motivos pues, que están involucrados en estos procesos de domesticación de las plantas, si lo entendemos, si sabemos, si conocemos el entorno y para qué realmente los queremos, pues solo así estaremos en condiciones de desarrollar la tecnología apropiada, porque si solo lo vemos como dinero, dinero, nos olvidaremos del suelo, de los microorganismos del suelo, de los hongos, de las interacciones ecológicas, de los animales que aquí en la sierra todavía tenemos, ¿no? El campesino de pronto tiene esa sabiduría para sembrar. Dice, voy a sembrar un grano de maíz pues para garantizar el lote. Le voy a poner dos porque por si la sequía, mejor tres, porque en una de esas viene un ratón, un roedor, o mejor cuatro, porque si en una de esas una semilla no sirve, pues ya tendré la posibilidad de tener al menos uno, dos, tres o cuatro, si es que viene va, pero eso lo ha venido desarrollando con, con maestría, podríamos decirlo. Entonces, él tiene claro, el campesino tiene claro que hay interacciones allí y el agrónomo, con todo respeto para todos mis colegas, muchas veces no lo ve, ¿no? Ve el suelo como una cuestión inerte en la que hay que ponerle nitrógeno, fósforo y demás, y si viene un, un microorganismo, puede ser una plaga, hay que aniquilarla, ¿no? Entonces, es una visión completamente distinta. Entonces, hay que entender, pues, estos procesos muy, muy importantes, ¿no? Y bueno, pues aquí es como parte de la diversidad que aquí afortunadamente todavía tenemos en el Totonacapan, muchos quelites, chiles y demás, ¿no? Otro aspecto, ¿por qué es importantísimo estos temas? ¿Por qué son tan importantes? Porque, como ya dijimos, México tenemos esta fortuna, esta dicha de todos estos recursos, porque en México, desgraciadamente, pues están todavía las poblaciones silvestres. Tenemos todavía el pariente silvestre del maíz, el algodón, el cacao, entre otros. Todavía los tenemos, estamos a tiempo para que hagamos pues, trabajos al respecto, ¿no?
Entonces tenemos que hacer trabajo fuerte, duro, de conservación, de concientización, para que no perdamos pues parte de este patrimonio, ¿no? De lo contrario, pues, pues va a ser muy difícil, ¿no? Y que, bueno, la otra es que, bueno, México todavía tenemos por ahí del 80% de la población viven en el medio rural, son campesinos, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar con ellos de la mano. Entonces, a mí me llama, por ejemplo, mucho la atención la política pública de Sembrando Vida, porque al menos aquí en la sierra yo lo veo, lo miro, los campos están sembrados de maíz, de algunos frutales, y entonces quizá por ahí se llevaron parte de la vegetación, pero al menos sí sembraron, ¿no? Sí sembraron algunos frutales y van a rendir sus frutos en 2, 3 años. Entonces esas prácticas, salvo algunas excepciones, como seguramente hay, pero las veo un tanto más razonables, ¿no? Y bueno, la otra es que porque siendo México una importante fuente de recursos, eh, tenemos, la literatura dice que hay más o menos unas 25,000 especies de plantas y de ellas, pues podríamos domesticarlas y encontrarles algunas propiedades como recurso medicinal, espiritual, o como alimento, como venenos incluso. Tal es el caso del que estamos viendo aquí, del toloache, por ejemplo, ¿no? Que pueden tener no solo esa propiedad de veneno, sino funcionar como algún bioinsecticida, ¿no? Entonces, tenemos de esa riqueza, pues que sacar un provecho, ¿no? Y bueno, ya para concluir, pues tenemos por un lado la diversidad, la biodiversidad, toda la variabilidad, y por otro lado tenemos pues todas las culturas, 68 pueblos originarios, de los cuales podemos conocer del Totonacapan, la vainilla, por ejemplo, de la parte de Tabasco, donde están los chocolates, y así sucesivamente cada una de nuestras culturas, podemos realmente sobreponernos, ¿no? A condiciones que muchos países no tienen, ¿no? Entonces, pues, pues esto es lo que yo quería compartirles de manera muy, muy breve. Y bueno, aquí en cada una de estas culturas va implícita la cosmovisión, ¿no? De cada uno de estos pueblos, la apropiación, la sabiduría para manejar sus agroecosistemas. Es cuanto. Muchas gracias, maestro Maximino. La verdad es que bastante interesante, pues todo el tema del patrimonio biocultural y cómo también, pues de alguna forma históricamente, la biopiratería en México, ¿no? Ha venido a eliminar una serie de prácticas, pues también el propio gobierno en algún momento, ¿no? Es Eh, correcto. pues igual en aras del aquel concepto de desarrollo, ¿no? Entonces, que es un concepto que también, como muchos otros, viene siendo una construcción social y que tiene que ir evolucionando históricamente, pero ahorita hay la urgencia de seguir conservando la biodiversidad y, y este importante legado social, cultural que tenemos de una serie de plantas silvestres y demás en México, ¿no? Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos hasta las 4:45 para terminar con esta sesión de preguntas y respuestas. Por favor, participantes, alcen su mano. Tenemos a Luis Manuel Román. Adelante. Buenas tardes, excelente presentación, excelentes exposiciones y la documentación que nos ha presentado. Me llama mucho la atención en lo último que es la planta del toloache. Desafortunadamente le hemos dado un uso equívoco a esta planta. Si en realidad le diéramos la importancia a esta planta, sabemos que cura, ¿cómo se llama? Las almorranas, cura enfermedades que son degenerativas y pueden ayudar al ser humano.
pero pues sí, le hemos dado un mal uso o lo hemos estigmatizado a esta planta. Pero en lo personal me he dedicado a buscar información sobre el toloache o algunos usos. Es muy celoso el uso en los pueblos originarios. No lo transmiten por lo mismo, porque dicen que se les ha dado, que lo han utilizado de forma indiscriminada para enriquecerse, esa es la palabra correcta, ¿sí? Y dañar al ser humano. Pero sí me gustaría obtener información del toloache para uso medicinal. Gracias, le agradezco la información. Como no, muchas gracias. Bueno, no sé si tenga el micrófono. Creo que sí. Esa fotografía que les muestro allí es una planta que encontré aquí en la región del Totonacapan poblano. Y yo igual le tengo mucho respeto a esta como a muchas otras plantas. Y como bien comentábamos por ahí en la charla, hay muchas plantas que desafortunadamente ni vamos a tener la suerte, la oportunidad de conocerlas, quizás las vamos a perder. Y bueno, las que tengamos, pues hay que trabajarlas, hay que estudiarlas. Yo no soy experto en el toloache, pero tan pronto tenga más información, con mucho gusto se las puedo compartir. Muchas gracias, Luis Manuel. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más tiene Gracias. preguntas? A ver, tenemos, perdón. María Páramo, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Igual que mis compañeros, qué maravillosa presentación. Y pues de escucharlo me generaron varias dudas. Hablaba de esta riqueza que tenemos en nuestros campos, variedades de plantas, pero también de animales, ¿no? Variedades de cerdos, de gallinas, de pavos, de plantas que están ahí, ¿no? Medicinales, alimenticias, religiosas, que se están perdiendo. Y hay un discurso que yo he escuchado mucho en diferentes foros, incluso académicos, del gobierno, de muchos espacios, donde hablan de la industria agroalimentaria, esta masiva, tecnificada, como la única alternativa que alimenta y que de prescindir de ella, pues nos vamos a morir todos de hambre, ¿no? Se escucha por ahí mucho ese discurso, ¿no? Y sin embargo, por el otro lado, estaba leyendo algo que me sorprendió, que era que más de la mitad de la población del mundo depende de los agricultores pequeños y medianos. Y eso no nos lo dicen, ¿no? Pero tampoco se nos explica la importancia que tiene el saber campesino, la seguridad alimentaria de un país, porque qué siembra, cómo se siembra, es muy importante para cualquier nación, ¿no? Entonces, y ahora ante el cambio climático, pues más. Y con esto que usted nos está compartiendo, mi duda es, maestro, nosotros como consumidores tenemos también una responsabilidad, porque consumimos en ciertos espacios que manejan ciertas especies nada más, que venden ciertas variedades. Entonces, nosotros, en el ámbito de lo que nos toca, ¿cómo podemos apoyar a estos agricultores que trabajan en estos espacios? ¿Cómo podemos aportar nuestro granito de arena para que obtengan un precio justo a sus productos, para que se aprovechen, para que no se vea como una actividad infravalorada, ¿no? Como que no tiene ningún valor, ¿no? Lo cual es una gran mentira. Entonces, ¿cuál es su postura al respecto, maestro, y qué nos recomendaría? Ok, muchas gracias por el comentario tan valioso. Y yo creo que podré abordar algunas cuantas de lo que yo creo, pero seguramente hay más. De entrada había que consumir, ¿no? Consumir esos quelites, esas calabacitas, esa panela de la caña que se generó aquí en el ambiente. El hecho de que nosotros lo consumamos
garantizamos que el productor siga llevando a cabo estas prácticas, ¿no? Entonces, de entrada tenemos que pues tener esta mentalidad de consumir estos productos, ¿no? Por otra, pues dejar de regatear lo que el campesino con tanto sacrificio y sudor y que está con el campesino está casi todo en contra de él, desde las plagas, enfermedades, cambio climático, la economía, la invasión de otros cultivos, quizás el maíz que viene de otros lados y que puede ser transgénico. Entonces, solo consumiendo podemos, digamos, estimular que se siga produciendo, ¿no? Y si no consumimos, los productores no van a tener una fuente de ingreso y entonces también fomentaremos la migración de estos productores. Entonces sí hay que hacer una concientización de comer y por otra parte hay que estar también como más seguros y confiados de que lo que comemos del campo, lo que viene del suelo, lo que no se alimenta de dosis de fertilización, de por ejemplo del fertirriego, fertirrigación o hidropónico, pues viene del suelo, de microorganismos en donde hay interacción de muchos, recirculación de la energía y demás, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera podríamos fomentar. Otra que considero que vale la pena es hacer alguna que otras redes con quienes se pueda. Por ejemplo, no sé si aquí a mi lado logran ver, no sé, no veo yo mi pantalla, pero tengo unos frascos de miel. Aquí en la sierra yo doy talleres sobre meliponicultura y apicultura de las abejas Apis mellifera y le digo al productor, pues dame tus frascos y aquí con mis alumnos, con mis colegas, te ayudo a venderla, ¿no? Y con un precio justo, ¿no? Yo, me dicen, ay, ¿por qué no tanto? No, a ver, aquí esto cuesta eso y mira, te vas a consumir una miel multifloral, natural, orgánica, porque aquí afortunadamente no hay muchos agroquímicos. Entonces, por respeto al tiempo y demás, eso sería parte de la estrategia. Y bueno, obviamente evitar en lo posible esta agricultura de este tipo que demanda semillas mejoradas, fertilizantes, agroquímicos y demás, ¿no? Yo como agroecólogo promuevo el manejo de agroecosistemas diversificados y las abejas, por ejemplo, que hacen esta función de polinizar flores y frutos, ¿no? Sería mi comentario para quien preguntó. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedan 3 minutos. No sé si alguien más tiene algo que comentar en este momento. Había otra pregunta, pero veo que bajaron la mano a Malinali y pero ya no veo su mano, entonces no sé si consideran cerramos este tema. Si tiene algún comentario más, maestro Maximino. Me gustaría finalizar diciendo que quizás hasta ser un poco reiterativos, pero bien vale la pena. Nosotros como país, como regiones, como pueblos originarios, en verdad que tenemos los recursos, el conocimiento, las condiciones, somos bendecidos porque tenemos aquí, por ejemplo, en el Totonacapan, lluvia, sol, agua. Entonces, si nosotros nos ponemos a trabajar fuertemente, podremos realmente, creo que podríamos estar más cerca que muchos otros países, lamentablemente, de esta no seguridad alimentaria, sino la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, tenemos afortunadamente estas condiciones y yo creo que valdría la pena seguir fomentando esta visión agroecológica con los productores y nosotros buscar consumir estos productos que vienen del campo de los productores y no necesariamente de estas empresas que lo producen de manera masiva por un fin netamente económico.
Gracias. Pues muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay algún contacto del maestro que pudieran pasarnos. Sí, creo que al principio de las diapositivas del maestro puso sus datos. No sé si ya nos está compartiendo. Sí. maximino.diaz@uy.edu.mx. Cuando gusten, aquí tenemos vainilla, pimienta, cacao, miel. Aquí serán bienvenidos en la UYEP. Ok, gracias. Sí, es que entré un poquito 4:10 y ya no alcancé a checar, pero ya lo tengo. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Maestro Maximino, muchísimas gracias por su tiempo, por todo su conocimiento. Como usted dice, es muy importante seguir conservando estos legados, que no son cualquier cosa y que pues en un futuro va a ser igual parte de esta soberanía alimentaria, ¿no? Debería considerarse de esta forma. Bueno, para continuar con este diplomado, con esta sesión del diplomado del día de hoy, vamos a pasar al tema la bioculturalidad como patrimonio también. En este caso lo dará un nuevo ponente, que es el maestro Adrián Cetina Katzin, que él es graduado con mención honorífica de la licenciatura en Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo en el 2013. Cuenta con una maestría en estudios globales y socioculturales, así como una especialidad en aplicación de sistemas de información geográficos a la investigación social por la Universidad Internacional de Florida, donde también es candidato a doctor en estudios globales y socioculturales. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Intercultural de Campeche, adscrito a la licenciatura en Lengua y Cultura Maya. Ha colaborado en volúmenes de libros y revistas de prestigio nacional e internacional. Sus temas de investigación incluyen identidad étnica, indigeneidad, cosmovisión y pensamiento maya peninsular, estudios culturales interdisciplinarios vinculados a sistemas de información geográfica, entre otros. Adelante, maestro Adrián. Por favor, tiene el micrófono cerrado, maestro Adrián, permítame. Puede hablar, no se le escucha, maestro, perdón. ¿Y ahora? Ya, perfecto. Adelante, maestro. Ok, perfecto. Muchas gracias. Permítame compartir mi pantalla. Espero que lo puedan apreciar. ¿Me pueden confirmar? Sí, Perfecto. sí se ve, maestro. Ok, perfecto. Bueno, y pues sí, antes que nada, pues presentarme, ¿no? Soy Adrián Cetina Katzin. Actualmente soy docente de la Universidad Intercultural de Campeche. Y pues hubo un cambio de último minuto y pues me invitaron a suplir al ponente que estaba programado, ¿no? Entonces sí, mi propuesta es un poquito, creo que quizás un tantito diferente a lo que estaba programado, pero básicamente eso cubro lo mismo, únicamente que es más una crítica reflexiva de ciertos conceptos a partir de los cuales construimos esta idea de patrimonio biocultural. ¿Sale? Entonces, sí, entonces justamente en vez de enfocarme meramente en el concepto de bioculturalidad y pues prácticamente todo lo que se cataloga dentro de este concepto, más bien yo quiero centrarme en la parte del patrimonio a la que pues está ligada este concepto, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio biocultural. Justamente ahorita yo me encuentro impartiendo la clase que se llama despatrimonialización.
que justamente se plantea como una crítica a la construcción de la idea del patrimonio. Y partiendo de allá, justamente mi presentación, yo lo quería hacer más en tono de también invitarlos a reflexionar sobre el concepto mismo de patrimonio y cómo este afecta a la concepción de bioculturalidad. Y bueno, teniendo eso en cuenta, pues podemos partir del entendimiento de que la parte biocultural o patrimonio biocultural en general se le considera a los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas que van desde los recursos genéticos que desarrollan hasta los paisajes que crean. Los componentes que están fuertemente ligados a la vida cotidiana, la cosmovisión y pues su continuidad a lo largo de generaciones, ¿no? Entonces, teniendo esto como base, ahora sí, lo que les comentaba, ¿no? Esta mera idea de bioculturalidad nos plantea la opción, o más bien nos abre la puerta para tratar de ver el mundo desde otras perspectivas, ¿no? Desde otras explicaciones de la realidad, de la relación del hombre-naturaleza, de esta relación, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, yo lo que quiero resaltar es la construcción, o más bien dónde posicionamos esta exploración por estas otras formas de ver el mundo, por estas otras formas de explicar la relación del hombre con la naturaleza y todo lo que de ello deriva, ¿no? Y para ello partimos de la bioculturalidad como patrimonio. Y pues para ello, bueno, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, normalmente, ¿cómo definimos patrimonio? No sé si alguien me quisiera ayudar con eso, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de patrimonio, ¿desde dónde lo hacemos? Parece que María Páramo tiene la mano levantada y León Arellano. María, adelante. Ay, perdón, una disculpa, se me olvidó bajarla en la anterior. Ah, ok. Bueno, Ok. vamos con León Arellano, por favor. Gracias. Buenas tardes. Pues yo, bueno, no sé si me escuchan bien. Sí. ¿Sí? Pues yo pienso que esta parte del patrimonio se refiere sobre todo a lo que pertenece, ¿no? Y centralmente a lo que pertenece, pienso en términos de, otra vez como pones acá, la cultura y los recursos, desde una visión del Estado, ¿no? Generalmente, o desde una visión de lo que es propiedad, pero privada, ¿no? No, como que generalmente esas dos partes, ¿no? Como que lo colectivo, o un poco de lo que nos decías hace ratito, como que siento que queda de lado. Entonces, va por ahí lo que veo. Exacto, muchísimas gracias. Y creo que mencionaste la palabra clave, ¿no? Que ha sido justamente la asociación que va a la idea de lo privado, ¿no? O sea, cuando hablamos de patrimonio, significa atribuir la propiedad de algo a alguien. Entonces, esto se vuelve problemático porque luego tenemos cuestiones como, no sé, patrimonio biocultural de México, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? ¿A quién le estamos atribuyendo la propiedad sobre estos conocimientos, sobre estas prácticas, sobre estas otras formas de ver el mundo, ¿no? Entonces, justamente aquí les ponía unos señalamientos en cuanto a cómo se construye el patrimonio, ¿no? Y ahorita lo vamos a profundizar, ¿no? En el sentido de que por lo general el patrimonio se va a determinar desde el interés, o más bien los intereses económicos y políticos de aquellos actores con
el poder suficiente para definir lo que es relevante, o más bien lo que es importante de catalogar bajo bajo este término, ¿no? Entonces, si bien lo biocultural nos habla es un espectro más amplio, pero cuando lo fraccionamos y pensamos en la parte de recursos naturales y recursos culturales, no sé, podemos, a nivel local, ¿no? Podemos pensar en cuál es la dinámica a través de la cual, o más bien de las cuales se regula la relación de los pueblos indígenas, no sé, por ejemplo, con sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, eh, es parte de su patrimonio, pero a la vez complica su relación con eso que es su patrimonio, ¿no? Debido a que hay intereses político-económicos que, que hay un eco por allá. Héctor, ¿tiene bien? Bueno, intereses que complican esta relación, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿sale? Y bueno, justamente ¿a qué llegamos con eso? A que para comprender el patrimonio biocultural también es importante reflexionar desde dónde pensamos la idea de patrimonio. Entonces, como la participación que tuvimos, ¿no? O sea, parte de la idea de la propiedad privada, pero también juegan un rol importante los organismos internacionales. O sea, muchas veces cuando nos referimos a cuestiones de patrimonio, terminamos con definiciones de la ONU, de la UNESCO, pero también hay posturas políticas específicas de cada país, ¿no? Y estas políticas son las que determinan cómo se relacionan los pueblos originarios con determinados elementos que entran catalogados como parte del patrimonio biocultural, ¿sí? Y justamente pensando en eso, ¿no? Yo planteaba la cuestión de a quién le pertenece el patrimonio biocultural. Entonces, ¿a qué vamos con estas cuestiones desde dónde se plantean? Más que nada es para señalar e identificar que existe un marco geopolítico que afecta las relaciones que tienen los pueblos originarios con su patrimonio, o con lo que consideramos, o definimos desde este concepto occidental como patrimonio, que a final de cuentas viene siendo un discurso hasta cierto punto ambivalente por lo que se planteaba, ¿no? De que es y no es su patrimonio al mismo tiempo. Entonces son cuestiones complejas en la relación de poder establecer el patrimonio biocultural de los pueblos originarios, ¿no? Y justamente por qué señalar la parte ambivalente es importante en estas relaciones. Más que nada porque si bien hablar de bioculturalidad nos da la pauta o nos marca la pauta para poder explorar esos otros entendimientos del mundo, pues también lleva estos entendimientos a las dinámicas de la patrimonialización, es decir, de este pensamiento occidental de querer, ahora sí que tomar propiedad de en este caso, los elementos bioculturales que se están catalogando como patrimonio, ya sea de un pueblo o en este caso, si hablamos del país, patrimonio de México, ¿no? Porque creo que muchos hemos escuchado o es tan común que escuchemos patrimonio de la nación, patrimonio, por mucho que sea patrimonio cultural de determinado pueblo, siempre termina siendo o se vincula a nuestro país, ¿no? Entonces son relaciones complejas y pues de una u otra forma establecen unas dinámicas que vienen a afectar la relación
la naturaleza de la relación que tienen los pueblos originarios con esos elementos. ¿Sí? Y justamente eso, ¿no? Porque cuando hablamos de patrimonio, por lo general muy frecuentemente van a encontrar que lo biocultural, o sea que se hable específicamente de recursos naturales, de recursos culturales, por lo general o muy frecuentemente van a encontrar la palabra riqueza, ¿no? Entonces, en el sentido de que se tiene que medir su valor en términos de lo que puede proporcionar a, en este caso, los actores que son los encargados de determinar lo que es el patrimonio, ¿sí? Los actores que dirigen la patrimonialización de todo. Y, por ejemplo, aquí unos ejemplos de la península de Yucatán y algunos pueblos indígenas de México, justamente nos indican que este marco geopolítico muchas veces conduce a los pueblos originarios a terminar siendo clientes de estas prácticas de patrimonialización, porque a menudo, ya sea como parte de proyectos de ecoturismo, de proyectos o más bien programas gubernamentales que conllevan algún tipo de relación con el patrimonio biocultural, para acceder a ellos o para ser parte de la economía global, los grupos indígenas o los pueblos originarios terminan siendo clientes de estas mismas políticas o de este mismo marco geopolítico, desde el que se busca reconocer la bioculturalidad, ¿no? Entonces, se producen situaciones que terminan vulnerando la naturaleza de estos elementos. ¿Por qué? Porque se llevan o se sitúan dentro de este marco geopolítico de del mercado global, de la capitalización, de la mercantilización, como lo queramos llamar, ¿no? Pero independientemente de eso, la propuesta de separando la bioculturalidad de este concepto de patrimonio, resulta relevante el que se abra la puerta para pensar y ver el mundo de manera diferente, ¿no? Entonces, creo que existe una literatura muy rica en el sentido de que se señalan estas otras formas de ver el mundo que tienen los pueblos originarios, y que muchas veces conlleva, o más bien, más que conllevar, ha dado la respuesta a muchas problemáticas de la vida occidental, por así decirlo, problemáticas del mundo occidental, ¿no? Entonces, para mí ese es uno de los puntos a rescatar de este planteamiento. Y, por ejemplo, pensando en las interpretaciones del mundo, no sé, yo pensaba en los trabajos de Basso, de Ingold, que nos hablan justamente de la percepción del mundo y también del rol que juega, en este caso, el contexto de los pueblos originarios en la construcción de su conocimiento. Y bueno, no solo construcción, sino que la continuidad como parte de su cosmovisión, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy, muy interesante de la parte del concepto de bioculturalidad. Creo que tenemos una pregunta. Creo que me estoy atrasando. Creo que
tengo 5 minutos, una disculpa. Ok. No. Va bastante bien. Tenemos hasta las 17:20 para su intervención y a partir de las 17:20, Entonces, 10 minutitos para preguntas y respuestas. Era lo que les quería ok, comentar. gracias. Perdón. Pensé que iban. Ok, muy bien. Entonces, pues creo que puedo ahondar en algunas cosas. Pensé que iba corto de tiempo. Una disculpa. A ver, uy, quiero regresar. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, en este sentido, hablar de estas otras formas de ver el mundo, eh, aquí en la península de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Te- Está la cuestión de cómo construimos conocimiento y el rol que tiene el espacio, ¿no? Entonces, y hay un trabajo muy reciente, que en lo particular me gustó y creo que ya tuvieron una sesión con el doctor Alberto sobre estas dinámicas que tienen que ver con resistencia, pero también tiene que ver con los significados y los valores que tiene el territorio para el pueblo maya peninsular, ¿no? Entonces, desde la conceptualización del monte, de la selva eh, como algo que va más allá de, de lo que normalmente se considera, de cómo los proyectos de desarrollo muchas veces conllevan el sacrificio de bioculturalidad, pero en el sentido de que desde la perspectiva del desarrollo muchas veces se le resta mm, valor, diría yo, a los efectos que tiene el sacrificar bioculturalidad por alcanzar esta, esta visión de desarrollo que va muy ligada a cuestiones de modernidad y esto, ¿no? Eh, entonces, pero en el trabajo del doctor Alberto, él justamente señala cómo muchas veces los pueblos originarios no están interesados en esa visión de desarrollo, en esa visión de modernidad, porque el monte, la selva que se necesita sacrificar para esos proyectos de desarrollo, tienen significados y valores que no se pueden medir en términos ahora sí que de riqueza o en términos monetarios occidentales, ¿no? Porque justamente la dimensión espacial juega un rol esencial para que el pueblo maya peninsular pueda entender su presente, ¿sí? En el sentido de que hay mucho conocimiento vinculado a su medio físico. Entonces, sacrificar el medio físico significa sacrificar también conocimientos o experiencias ligadas a esos espacios, ¿sí? Entonces, eso es algo realmente interesante de que no podría darse si no tenemos un planteamiento como el de la bioculturalidad. Y bueno, otros ejemplos que van ligados a esto, por ejemplo, la cuestión del OL, ¿no? Que se puede relacionar con, podríamos decir, la energía vital de un ser, de una persona, y cómo, por ejemplo, en el trabajo de Jiménez Balam, eh, nos habla sobre cómo sirve de eje para entender las emociones del pueblo maya peninsular, o también hay trabajos que nos hablan sobre el rol justamente del OL en los procesos de enseñanza-aprendizaje, o también trabajos que nos hablan de la concepción espacial
a través de conceptos como el IGNAL, a dónde nos llevan todos estos estudios o estos trabajos, nos llevan a reconocer que desde estas otras perspectivas o desde la bioculturalidad, pues tenemos estas otras explicaciones que muchas veces nos ayudan para comprender la realidad occidental o más bien ofrecer un replanteamiento para la explicación del mundo que únicamente ha estado regida por el pensamiento occidental. Y eso es importante porque al menos yo les podría hablar desde el pensamiento maya peninsular, pues sería la cuestión de que, por ejemplo, en estos trabajos sobre las emociones, la enseñanza, aprendizaje, la cuestión del all siempre nos remite a la idea del equilibrio, del balance, de las relaciones que el maya peninsular tiene con su medio, tiene con las cuestiones, más bien con los elementos con los que interactúa para definir, en este caso, trátense de las emociones o trátense más bien del conocimiento, ¿no? Entonces, siempre hay un equilibrio, porque ¿qué pasa cuando se rompe ese equilibrio? Vienen los desastres, vienen enfermedades, vienen castigos para el maya peninsular, ¿no? Entonces, y justamente esa idea de equilibrio se traspasa a cómo él interactúa con, en este caso, su territorio, su selva, su monte, ¿no? Y pensando en ello, ¿no? La importancia que tiene este valor, la importancia que tiene estos valores, perdón, estos elementos, más allá de tratar de atribuirles un valor monetario desde el pensamiento del sistema de una economía global occidental. Esto no solo sitúa a los pueblos originarios en esa economía, sino que hablar de su resistencia, hablar de resiliencia, muchas veces conlleva desobedecer, conlleva resistir, en el sentido de que el marco geopolítico que busca reconocer esta bioculturalidad es el mismo marco geopolítico desde el que también se plantea las aspiraciones del futuro para el país, ¿no? En este caso, las aspiraciones de desarrollo que se pueden tener y esa visión muchas veces entra en conflicto con lo que el patrimonio biocultural significa para los pueblos originarios. Y de nuevo, regreso aquí al trabajo del doctor Alberto, en el sentido de que los significados que tienen o los valores que escapan a esta visión occidental hacen que en última instancia el pueblo se una y se resista a esos proyectos de desarrollo que vienen a amenazar la forma de vivir, la forma de subsistir, más allá de actividades económicas, en el sentido de que hay sistemas de conocimiento complejos que están vinculados a esos espacios. Entonces no hablamos solo de que, no sé, para el Tren Maya se devastaron árboles, ¿no? O monte, sino que se está sacrificando también las relaciones, las dinámicas de cómo el pueblo construye conocimiento y de posibles conocimientos que están ligados a lugares específicos, ¿sí? Entonces, y para ir cerrando,
aquí retomo esta parte en el sentido de que este sacrificio o esta resistencia, pues no es fácil porque volvemos a esta parte de la ambivalencia del marco geopolítico que reconoce, pero también al mismo tiempo arrebata o de manera muy superficial viene a complicar los procesos de continuidad de esos elementos bioculturales que busca reconocer en el sentido de que los quiere traspasar o los lleva a este marco económico occidental donde se les tiene que asignar un valor, sea directamente monetario o al menos un valor para los intereses económicos, políticos en este caso, del país, dentro de los cuales se encuentran geopolíticamente atrapados los pueblos originarios, sea para el establecimiento de proyectos de ecoturismo, sea para la folclorización, la creación de misticismo, para de una u otra forma sacar un beneficio de estos elementos, ¿no? Y ya recapitulando, ¿no? O sea, todo esto lo planteo en el sentido de justamente reflexionar sobre la naturaleza de aquello que soporta la idea de patrimonio y este nexo que estamos estableciendo con la bioculturalidad para intentar hablar de un patrimonio biocultural, ¿no? Y en este mismo contexto, para los pueblos originarios, creo que más allá de hablar de patrimonio biocultural, nosotros lo venimos manejando como un proceso de despatrimonialización, porque a final de cuentas, poder reclamar nuestro patrimonio significa ir en contra muchas veces de este marco geopolítico que nos dice que esos elementos se supone que son nuestro patrimonio, pero en la práctica muchas veces nos distancia o de una u otra manera complica nuestra relación con nuestros elementos, o más bien con nuestro patrimonio biocultural. Entonces, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Adrián. Como vimos aquí de forma breve, pues obviamente el maestro lo volvió a hacer hincapié, el concepto de despatrimonialización, bastante interesante desde la mirada también desde la otra edad y la crítica hacia esa visión de desarrollo construida a lo largo del tiempo, ¿no? Llama la atención también, digamos, esta descripción de lo que vendría siendo la visión, digamos, original, ¿no? De la creación de paisajes con pues el biopatrimonio y una serie de conceptos que maneja el maestro Adrián, ¿no? A quien se le atribuye la propiedad, el interés económico, político, si realmente esto involucra a los pueblos originarios o los deja de lado, ¿no? El maestro nos deja preguntas bastante interesantes para reflexionar y para continuar generando discusión, ¿no? Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, levanten su mano y aquí tenemos a Luis Manuel. Buenas tardes. Gracias por esta exposición, la verdad, pues ahora sí que nos deja mucho que pensar, ¿sí? De todo lo que nos está comentando. Me llama la atención que usted menciona mucho a los mayas peninsulares. Sabemos que hay 25 etnias en las que se divide la cultura maya. ¿Qué tanto ha afectado, ¿sí?
el Tren Maya a las diversas etnias mayas y como cada uno de ustedes tiene un concepto diferente de lo que es la cosmovisión, ¿sí? En algunos puntos difieren, pero ¿qué tanto ha afectado el Tren Maya a cada uno de las etnias? ¿Podría hacernos algún comentario? Gracias. Claro, muchas gracias por la pregunta. Pues creo que es una pregunta compleja en el sentido de que de nuevo nos remitimos a las cuestiones políticas que ahora aplicadas a cómo delimitamos el pueblo maya, ¿no? Entonces, y de hecho yo también hago referencia al pueblo maya peninsular, también en el sentido de que la creación del concepto de maya yucateco muchas veces deja fuera o más bien crea la ilusión de que los mayas yucatecos solo viven en Yucatán, ¿no? Entonces, pero más bien hablamos de la península de Yucatán. Y lo otro, ¿no? La parte a la que me refiero con la parte política que complica poder determinar la afectación, tiene que ver con, pensándolo en términos de la reforma agraria, ¿no? Con la privatización de la tierra, la creación de ejidos, y ahora sí que el mismo paso del tiempo, ahora no podemos, y desde el principio no podríamos asumir que el ejido siempre le perteneció, o más bien la tierra peninsular siempre le perteneció a los mayas peninsulares. Y más ahora con las dinámicas de que muchos poseedores de los ejidos terminan vendiéndolos bueno, no extranjeros, pero personas, bueno, muchos sí se dan casos de vendérselos a extranjeros, se dan los casos de vendérselos a personas que llegan de otros lugares. ¿Y qué quiero señalar con esto? Que a final de cuentas la decisión sobre si se da pie a que se le dé entrada a un proyecto de desarrollo como el Tren Maya, muchas veces está ligado a las decisiones de un ejido. Y el ejido hoy en día no podemos decir que es necesariamente del pueblo maya o que es de los mayas peninsulares o de cualquier otro pueblo maya de México, ¿no? O en este caso de los que se vieron o los que formaron parte de la toma de decisión sobre la implementación de este proyecto, ¿no? En específico. Entonces sí sería para mí muy complejo decirte ha afectado mucho o porque, yo te voy a decir, todos los ejidos estuvieron a favor de que se implemente, se les indemnizó, entonces todo bien, ¿no? Pero pues ahí la cuestión sería cada ejido, cómo está conformado, o sea, qué tanta representación tuvo el pueblo maya en esa toma de decisión o qué tanta intervención tuvieron, en este caso, los mayas peninsulares para determinar si sí se va a aplicar o si se va a dar entrada a ese proyecto o no se le iba a dar. Entonces, y yo creo que esa es la situación de muchos ejidos o de muchos territorios de los pueblos originarios de México, ¿no? Entonces sí es complejo dar o incluso atreverse a tratar de responder esa pregunta, ¿no? Pero pues sí considerar esas dimensiones, ¿no? Sí, así que con lo que comentas, sabemos que Guatemala, ahí estaba se considera una de las comunas más grandes de la cultura maya. En cuanto a este proyecto del Tren Maya, no hay riesgo de que desaparezca más rápidamente o se desvanezca más rápidamente la cultura maya en esas áreas. Si nos ponemos a analizar históricamente los sucesos que ha tenido la cultura en esa región. Claro, y bueno, otra pregunta bastante interesante que igual nos remitiría a cuestionarnos
sobre cuál es nuestra concepción de cultura, en el sentido de que desaparecer lo contrastamos con cambiar, porque a final de cuentas, hoy en día podemos hablar de las culturas de los pueblos originarios porque se han adaptado, porque han cambiado. Entonces, si queremos hoy poner un marcador a cómo las culturas lucen o cómo las culturas de los pueblos originarios son, y lo queremos contrastar de aquí a 100 años, muy seguramente pues van a ser diferentes, pero realmente estaríamos hablando de desaparecer o estaríamos hablando de cambiar. Gracias, muy amable. Bueno, pasamos a una última pregunta. Tenemos